Venimos hablando mucho acerca de la salvación del Señor, de cómo los discípulos dejaron bien en claro que la salvación es por la gracia del Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Y eso fue bien claro y es lo que nosotros tenemos que tener en claro y es lo que nosotros tenemos que crecer en esa salvación. La salvación del cristiano es algo tan precioso que si no la conocemos, no la valoramos, no vemos lo que dice la palabra de Dios acerca de la salvación, vamos a poder ser como aquel hombre que murió siendo pobre teniendo una gran herencia que nunca se dio cuenta. No podemos morir como pobres sabiendo que tenemos una herencia en Cristo rica, que somos ricos espiritualmente, que somos amados por el Señor, que todo lo que nosotros tenemos y necesitamos para esta vida ya la tenemos en Cristo, ya tenemos todo suplido, ya todas nuestras necesidades son satisfechas en Él. Pero cuando no entendemos la obra de Cristo y la salvación a la cual hemos sido llamados, podemos correr el riesgo de no estar disfrutando la salvación en la cual estamos hoy. Nos perdemos en las baratijas del mundo, en las baratijas de lo que necesito y no alcanzo a dimensionar que tengo algo mucho más precioso, mucho más valioso como la salvación de nuestro Señor. Así que vamos ahí a esta epístola de Juan, primera de Juan capítulo 5, versículo 13, voy a arrancar ahí en el 13, aunque el tema de hoy va a ser la seguridad de la gracia y la salvación. Yo creo que vamos a estar viendo esto bajo este título, gracia más grande, gracia más grande. No hay una gracia más grande en la Escritura de esta que hoy vamos a ver. Y quiero que ustedes y yo podamos contemplar esto a la luz de la palabra de Dios. Dice ahí Juan, a partir del versículo 13, os escribo a vosotros, estoy en el capítulo 2. 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, guardaos de los ídolos. Hay un elemento en la vida cristiana que debemos conocer, lo que se llama la seguridad de la salvación, la certeza de la salvación. Y esto no tiene nada que ver con que la salvación que Dios promete es segura o no es segura. No tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con nuestro punto de vista de esa salvación. Nosotros podemos dudar, Dios jamás va a dudar. Nosotros podemos dudar de nuestra salvación. El Señor nunca duda de la salvación que Él ofreció. Nosotros podemos dudar del Señor. El Señor nunca duda de sus promesas que Él ha hecho hacia nosotros. Entonces el punto acá es si nosotros estamos seguros de tener esa salvación o de no tenerla. Si yo tengo esa salvación o no la tengo. Y muchos de ustedes dirán, sí, yo creo y estoy seguro que tengo esa salvación. Ahora, ¿vivo conforme a esa salvación? ¿Vivo manifestando la gratitud, la gracia al Señor por esa salvación tan preciosa? ¿Sé lo que es esa salvación?
¿Me lleva a estar en un estado de gozo por esa salvación que Él me ha dado? Ha escrito un autor de tiempos antiguos con respecto a la salvación. Dice, se puede escribir una carta que no se sella. De la misma manera, la gracia puede estar escrita en el corazón, pero aún así no contar con el sello de la seguridad. Un niño puede nacer heredero de una gran fortuna y aún así nunca saber de sus riquezas. Vivir como niño y morir como niño sin haber sabido nunca la grandeza de sus posesiones. De la misma manera, alguien puede ser un infante en la familia de Cristo, pensar como un infante, hablar como un infante y aunque salvo, nunca disfrutar de una esperanza viva ni conocer los verdaderos privilegios de su herencia. ¿Por qué, hermanos, si Dios nos ha distribuido una salvación tan grande, tenemos que vivir como mendigos? Y no estoy hablando de la prosperidad física, de que Dios nos dé dinero, posesiones. Estoy hablando de una vida espiritual. Estoy hablando de una vida rebosante de gozo. Certeza de que el Señor está en medio de las dificultades, en medio de los dolores, en medio de las aflicciones. Certeza de que este mundo es pasajero. Y vivir con mi mente esperanzado que yo no tengo los ojos puestos en este mundo, sino que tengo los ojos puestos en una ciudad venidera, en una vida eterna. Por eso Dios la llama vida eterna. No esta vida no es eterna la que estamos viviendo en este cuerpo mortal, es pasajera, se nos va a terminar. Tenemos una fecha de vencimiento, como los alimentos. No sabemos cuándo, pero caduca tal fecha, el Señor lo sabe. Y nosotros tenemos que ver lo que dice la Escritura acerca de la salvación y cómo vivirla. Porque es una gracia más grande, es mucho más grande. Muchos de nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios lo que dice en su palabra y lo que hace y promete hacer, lo hace de su manera perfecta y lo hace bien y está bien como Él lo hace. Por eso cuando Dios salva a una persona es imposible que se pierda. Cuando Dios llega con la salvación a una persona es imposible que se pierda. No se puede perder. ¿Qué se le ha escapado de la mano de Dios? Nuestras manos son frágiles. Nosotros podemos tener aferrados a nuestros hijos en una gran tempestad, pero tal vez el viento es más fuerte, la corriente es más fuerte y nos lo arrebata de su mano. Sin embargo, a Dios nadie lo puede arrebatar de su mano. Él es fuerte. Nadie se puede escapar de su mano. Él sostiene, como cantábamos, Él me sostendrá, Él me sostendrá. El mismo Juan escribe en su Evangelio, en el capítulo 10, versículo 27, escribe, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Son mis ovejas. Versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna. Ellos no la consiguen, ellos no la tienen, no es de ellos, no nace de ellos, soy yo el que les doy vida eterna, dice el Señor. Y no perecerán jamás. Él sella eso con esta promesa, nunca más van a morir, van a disfrutar de una vida eterna. Y a su vez sigue diciendo, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero luego, para sentenciar esto, el mismo Señor Jesucristo dice estas palabras que están selladas con la sangre de aquel que lo prometió en la cruz. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pablo estaba seguro de estas palabras, que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni desnudez iban a poder arrebatar a sus hijos de la mano de Dios. Persecución, espada, peligros. Claro que somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero, pero nadie puede arrebatar a mis hijos de esta salvación tan grande. Nadie los puede arrebatar. Y esto, hermanos, es certeza absoluta. ¿Por qué es certeza absoluta? Porque Juan dice, no perecerán jamás. No perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las puede arrebatar. Eso está claramente en estos textos de Juan. Dios tiene la certeza absoluta. Los que tal vez no tenemos certeza somos nosotros. Sin embargo, no podemos
poner en una doctrina nuestra falta de seguridad, cuando Dios tiene esa seguridad. Yo no puedo decir que una persona pierde su salvación porque yo creo que la puedo perder. Sin embargo, Dios en su palabra tiene la certeza y dice, nadie las va a arrebatar de mi mano. Nadie las va a arrebatar. ¿Cómo utiliza esta metáfora de la oveja? Y esto es lo que dice Juan. Y estoy tratando de conectar esto con esa primera epístola de Juan. Pero quiero poner esto en el contexto. Si nosotros estamos en esa condición, si nosotros somos ovejas de su prado, si nosotros estamos en Él, nosotros entonces estamos seguros en Él y no nos podemos perder. Estamos seguros en Él y no nos podemos perder. Por eso, si Dios un día nos salvó, no nos podemos perder jamás. El tema es que lo que nos hace dudar no es que las promesas de Dios sean inseguras e inciertas, sino que sabemos que nosotros no somos firmes, no somos constantes. Ese es el problema. Los niños que están acá están orando por su salvación. Cuando el Señor, niños, a ustedes los llame a la salvación, ustedes van a tener la certeza de que han sido salvos por la gracia de Dios. Y nadie los va a arrebatar de la mano del Señor. Nadie los va a arrebatar de la mano del Salvador. Nosotros no tenemos certeza, somos inseguros, no confiamos, no somos firmes, no somos constantes. Pero la Biblia misma habla que los hombres son propensos a engañarse a sí mismos, así como también a los demás. Jeremías capítulo 17, versículo 9, nos recuerda cómo es el corazón del hombre. Engañoso es el corazón del hombre. No hay nada más engañoso que el corazón del hombre. Pablo, escribiendo su carta a los Gálatas, también recordaba diciendo, si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Se engaña a sí mismo. Podemos estar seguros de la condición que estamos. Yo estoy bien sin Dios. Yo estoy bien sin Cristo. Te estás engañando a vos mismo. Porque sin Dios nunca podés estar bien. Sin Cristo jamás vas a estar bien. Solamente estás tratando de ponerte un placebo, una inyección que te está adormeciendo para tu camino al infierno. Entonces, hay dudas a veces, y yo sé que algunos de ustedes tal vez tengan dudas respecto a la salvación. Pero el tema del pecado, esos pecados, o tal vez por la salvación por el tema del pecado, por el tema de esos pecados recurrentes que no pueden dejar, una inconstancia, diciendo, yo no soy salvo, continuamente caigo en este pecado y peco y peco y peco. Señor, ¿cómo me puedo librar de esto? Si yo estoy haciendo esto, quiere decir que yo no soy salvo, nunca te conocí. Parece que somos débiles. Pero cuando leemos en la parte de lo que la Escritura dice, que el pecado no reina en nosotros, entonces a veces parece que reina en nosotros. Entonces ahí dudamos de la salvación del Señor. Pero eso es un tema del pecado del hombre, del pecado que luchamos día a día, del pecado que afronta el cristiano. Y juntamente con Pablo ahora podemos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso, el texto de Primera de Juan es notable con respecto a la seguridad de la salvación. Es notable. Y cómo debemos ocuparnos de esa salvación, de esa seguridad de la gracia en la cual un día fuimos llamados por Dios. Si yo estoy seguro y tengo certeza de que Dios me salvó, entonces yo me tengo que ocupar de esa salvación. La palabra de Dios nos dice, ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Una salvación que es segura en Cristo, pero que yo no puedo descuidar, no porque la pierda, sino porque estoy descuidando algo tan valioso, tan preciado. ¿Quién quiere descuidar algo así? Algo que se nos dio, algo tan hermoso, algo tan seguro, algo tan certero. Yo tengo que trabajar en esa salvación, conociendo cada vez más a Dios, a mi Cristo y a la salvación que Él me dio. Y deseo que podamos introducirnos teniendo en mente un poco la certeza de lo que significa el llamado de Dios, pero además cómo debe vivir un cristiano,
¿Cómo debemos vivir nosotros a la luz de este llamamiento, de esa gracia y esa seguridad de la salvación? Y eso es lo que deseo que podamos tener en mente esta mañana y el resto de los mensajes, que podamos hablar de esta salvación tan preciosa. Estas doctrinas bíblicas de la perseverancia de aquellos que el Señor llama en su gracia y amor, como este mensaje de hoy, no es para debatir o pelear con otros, sino que es para que nosotros lo tomemos, lo trabajemos, lo disfrutemos, lo vivamos y lo contemos a otros como novedad de vida. Es para eso por lo cual el Señor nos ha llamado. Nosotros lo observamos y vemos en la Biblia que es de aliento y consuelo para nuestras vidas y para nuestro caminar con Cristo cuando hablamos de la salvación. La salvación, como hemos dicho muchas veces, no es un hecho que ocurrió una sola vez en nuestra vida y de ahí me olvido. Ya no sé más de la salvación, ya Dios me salvó. Hermanos, la obra de la gracia del Señor es, el Señor nos está salvando y una y otra vez nos está regenerando, nos está santificando, todo bajo esa misma salvación. No es algo que pasó en la historia un día en nuestras vidas, es algo de hoy. Hoy yo tengo que meditar en mi salvación. Hoy tengo que ver si estoy verdaderamente en la fe. Hoy tengo que ver cómo vivo esa fe. Hoy tengo que estar viendo lo que es mi caminar con Cristo. Y tenemos perseverancia hasta el fin, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos perseverancia hasta el fin? Porque lo dice la Escritura. Miren ahí en Juan, el mismo Juan, él escribió en su Evangelio, capítulo 6, versículo 38 y 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Certeza de salvación. Miren el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Otra vez, a los niños que están acá, jóvenes, adultos, para todos, quieren tener vida eterna, vean a Cristo. Pongan sus ojos en Cristo. Señor, sálvame. Porque si yo te miro a ti, y si yo te creo en ti, y si me arrepiento de mis pecados, y si yo veo a Jesús como es aquel que perdona todos mis pecados, yo pongo mi fe en ti, y creo en ti, y entonces tengo vida eterna. No porque yo lo diga, sino que Él lo dice. Y a su vez, voy a resucitar en el día postrero, cuando nosotros todos nos encontremos con Cristo. Vamos a estar con Él. Y la clave acá, hermanos, de estos 3 versículos que leí de Juan, capítulo 6, ¿saben cuál es la clave acá? Miren ahí sus Biblias, está ahí algo que se repite. Mi voluntad. Mi voluntad. No es la voluntad mía, ni es la voluntad de una iglesia, ni es la voluntad de un hombre o un predicador. Es la voluntad de Dios. La salvación es la voluntad de Dios. La salvación es la certeza de Dios para con nosotros, sus hijos. Es su voluntad, no mi voluntad. Jesús cumple lo que vino a hacer. Luego que tenemos la redención, seguridad en Cristo, Juan sigue argumentando esa salvación segura que pertenece a Él. Unos capítulos más adelante. Él lo escribe ahí en el capítulo 10, para que lo ubiquemos. Capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién puede arrebatar a los hijos de Dios de su mano entonces? ¿Quién? ¿Quién los puede arrebatar? ¿Quién los puede sacar? ¿Quién puede hacer que algo tan seguro pueda perecer? Jesús dijo, nadie los puede arrebatar de mi mano. A veces
no acá, pero en otros lados he escuchado oraciones decir, Señor, no nos sueltes de tu mano. ¿Vieron cuando esos programas de preguntas y respuestas que tiene, cuando hay un error, ¡can! Error? Bueno, cuando escucho oración así, Señor, no nos sueltes de tu mano, ¡can! Error. Juan dice, nadie las puede arrebatar de mi mano. Están en mi mano y están seguros. Y yo no las voy a soltar. En ninguna parte de la Escritura dice que Él nos suelta de su mano, sino que estamos seguros en Él. Por eso Cristo vino a morir en la cruz. Por eso la salvación es segura. Cristo es nuestra garantía y hay evidencias de salvación. ¿Y qué puede ser? Y también que puede ser que se tenga una fe genuina o fe no genuina. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor, manteniéndonos firmes y constantes en la fe. Y ahí vamos evidenciando que tenemos esa seguridad de salvación. Esa seguridad de salvación la tenemos en Cristo. Y la certeza y seguridad de que Cristo ya hizo una provisión para la vida del creyente. Y si nosotros miramos los frutos de nuestra vida, y a veces no vemos frutos espirituales, si ustedes ahora tendrían que reexaminarse y hacer una retrospectiva, ¿ustedes creen un poco más en Cristo que hace 10 años atrás, 5 años atrás, 3 años atrás? ¿Tienen un poquitito más de fe? ¿Les gusta más un poquitito leer la Biblia? ¿Quieren orar más? ¿Quieren venir más a la iglesia? ¿Quieren conocer más a Cristo? Y eso es un avance. Eso es un avance. El cristiano va avanzando, va dando frutos de salvación. El fruto de salvación es que yo voy confiando más en mi Salvador. Yo amo más a mi Salvador. Yo quiero estar más con Él. Por ende, quiero estar más con su esposa, con la iglesia, compartir a los hermanos. Quiero hablar de Cristo a otros. Todo eso es parte de esas evidencias del fruto del cristiano. Cuando todas o alguna de estas cosas empiezan a decaer y no empiezan a estar, yo tengo que parar las antenas y no decir, estoy perdiendo mi salvación, sino que tengo que replantearme y decir, yo estoy viviendo bien mi cristianismo. ¿He entendido la salvación? ¿He entendido lo que hace un cristiano? Nosotros confiamos también que nosotros necesitamos crecer en la gracia del Señor. Y es por eso que deseo observar en esta primera epístola de Juan, porque nos da estos textos que leímos 5 certezas de la salvación y la gracia del Señor. 5 certezas. Hoy solamente vamos a ver la primera. Y la primera es la certeza de la vida eterna. La certeza de la vida eterna. Las otras 4 certezas podríamos decir que son la certeza de la oración contestada. La tercera es la certeza de que Él nos da victoria sobre el pecado y Satanás. La otra podría ser que es la certeza de que pertenecemos a Dios. Y la quinta y última, la certeza de que Jesucristo es el Dios verdadero. Esas 5 certezas, Pablo las da acá en estos versículos del 13 al 21. Y nosotros tenemos que pararnos en estas certezas y vivir a la realidad de esto que nos dice la Escritura. No vivir a lo que nosotros creemos, de lo que yo pienso y de lo que creo de acuerdo a lo que yo inventé, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y eso nos va a traer bendición. Y es por eso que una vez que cuando nacemos de nuevo, el nuevo creyente es confirmado, la conducta dentro de la familia de Dios necesita ser descrita. Yo cuando Cristo me salvó, me introduce dentro de un cuerpo. Y ahora yo no puedo vivir como vivía antes en el mundo. Si alguno antes tenía algunos vicios, no puede venir a la iglesia a traer esos vicios. Y no porque en la iglesia digan, no, ahí adentro de la iglesia te prohíben fumar. Bueno, claro, dentro de cualquier lugar está prohibido fumar. No, en la iglesia te prohíben tomar alcohol. Bueno, el tema es que el Señor te rescató siendo un borracho. Y tal vez ya no querés tomar alcohol y no debés tomar alcohol. Ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Pero el punto es que acá, cuando somos introducidos a la familia de Dios, la palabra de Dios se nos dice cómo debemos conducirnos.
Yo no me puedo conducir de acuerdo a lo que yo creo. Yo vine hacia Cristo y yo voy a seguir así. No, mi hermano. Nosotros nos tenemos que conducir en la casa de Dios, como Dios dice en su palabra. No, acá no hay concesiones. Nos tenemos que conducir de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y eso Juan también lo muestra acá en Primera de Juan. Solamente ahí en Primera de Juan, si ustedes después leen desde el capítulo 3, versículo 1, hasta lo que leímos del 5:21, ahí nos va a decir la conducta de los hijos de Dios. Nos va a decir que nosotros tenemos un gran amor que nos ha dado el Padre al ser llamados hijos de Dios. Y nos va a decir cómo conducirnos de acuerdo a ese amor, que tenemos que andar de los unos con los otros, porque alguien nos amó primero. Y acá vemos también cómo Dios expresa su amor y sus certezas. El amor para con nosotros y la certeza de ese amor para con tu vida, si sos salvo, y para con mi vida, está descrito en Primera de Juan, capítulo 5, del 1 al 21. Si alguien quiere saber si está en la fe, si es un verdadero creyente, yo les recomiendo, lean todo Primera de Juan. Todo Primera de Juan. Ahí es como decimos, va a saltar la ficha, si somos cristianos o no. Porque ahí nos confronta con muchas cosas de lo que nosotros tenemos que hacer y que no podemos dejar de hacer. Sobre todas las cosas que nosotros tenemos que amar. Y si nosotros no amamos, el amor del Padre no está en nosotros. Evidencia del cristiano, el amor. Y acá vamos a ver no solamente estas certezas que deben expresarse por el creyente en su vida diaria. Y estos aspectos de la vida del cristiano sirven como un testigo poderoso a la autenticidad de la fe cristiana. Sino también vamos a ver que Primera de Juan está construida alrededor de la repetición de 3 preguntas principales. Primera de Juan nos gira en torno a 3 preguntas que Juan mismo se responde. La primera es, ¿cómo nosotros vivimos bajo la luz en lugar de las tinieblas? Y entonces acá está, la luz versus tinieblas. No tienen nada que ver, no se pueden unir. Sin embargo, para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz, porque Él puede meterse en las tinieblas para salvar a un pecador y traerlo a la luz admirable. Sin embargo, nosotros no podemos andar en tinieblas. Juan lo hace de esa manera. El segundo entramado es el amor versus el odio. Dios es amor, no odia. Dios es amor, te busca para salvarte. En esa condición de pecador, en esa condición que éramos enemigos de Él. Ahora, si Dios te trae hacia Él, Él no te odia, Él te ama, Él tiene pensamientos de bien hacia vos. Cuando no éramos de Cristo, éramos enemigos de Él. Él nos aborrecía, Él nos odiaba, porque éramos sus enemigos. Sin embargo, con el gran amor con que nos amó, sacándonos de esa condición, nos trae, ahora nos traslada hacia Él. Y Juan lo describe bien acá, que dice, lo que Dios nos trae es amor. Y nosotros debemos andar en amor, no en odio, porque para nosotros ya no hay odio. Hay amor del Señor, hay gracia del Señor que nos cubre, que nos arropa, que nos pone como una ropa y que nos cubre. Andemos en amor, vivamos en amor, creamos en el amor de Cristo. Y lo otro, el otro entramado es la verdad versus el error. La verdad de lo que Dios dice en su palabra acerca de la salvación, bajo el error de lo que no es la salvación cristiana. Y todo ese es el entramado de la carta de Primera de Juan. Y en estos días, cuando muchos cristianos piensan que tienen comunión con Dios, pero no la tienen, y muchos religiosos piensan que son verdaderos hijos de Dios, pero no lo son, es importante que apliquemos estas pruebas y examinemos con cuidado nuestras vidas. Y esta primera epístola de Juan es una prueba para saber si somos o no verdaderos hijos de Dios, porque Juan lo bosquejó de esta manera. Todas estas son certezas para que ustedes sepan que están en Cristo, para que sepan que están en el Señor. Las distintas pruebas que uno sabe si es un verdadero cristiano, si verdaderamente está en la fe.
Y este último capítulo es como un cierre del bosquejo. El capítulo de Primera de Juan, capítulo 5, es como un cierre del bosquejo. Y lo que Juan está diciendo acá, esta es la prueba de la verdad. Esta es la prueba de lo que ustedes creen. Esta es la prueba de la gracia del Señor. Consideremos entonces la primera certeza que debe tener un cristiano, la certeza de la vida eterna. La certeza de la vida eterna. Quiero darles una definición de salvación. Una definición de lo que es la salvación del Señor. Y lo quiero dar de acuerdo y tal cual como lo copié. La salvación y el término salvación se refiere a la liberación del peligro. Eso es la salvación. La ruina, destrucción o pecado a la integridad y seguridad. El Señor solo da salvación espiritual. ¿Prestaron atención a eso? El Señor solo da salvación espiritual. Y uno dice, ¿cómo la salvación física? Es que todos nos vamos a morir. Dios no, cuando llegaste a Cristo, no es que vamos a vivir en esta carne y nunca vamos a ver la tumba. Nunca vamos a ver la oscuridad. Vamos a pasar por ese momento. Vamos a ser pinchados por ese aguijón de la muerte. Sin embargo, la muerte fue sorbida por nuestro Señor. Y sin embargo, tenemos vida eterna en Cristo. Por eso, en la misión del Señor, en la salvación, es para salvarnos de una manera espiritual. Yo no creo en el Evangelio que dice, el Señor vino a hacer mejor tu vida ahora. El Señor murió en la cruz para que tengas un buen pasar ahora. Como dice John MacArthur, la única manera que tu mejor vida sea ahora es porque tu destino es el infierno. Esa es la única manera. Disfruta ahora porque tu vida eterna va a ser en el infierno. Pero dice acá la definición. Mientras que el hombre a veces realiza salvación física. La salvación, ¿yo puedo salvar a alguien físicamente? Sí, claro que sí. Yo puedo salvar a alguien de que un niño que no cruce la calle y lo pise un auto, lo arrebato y lo salvé físicamente. Puedo salvar a alguien que se está ahogando, lo saco del agua y lo salvé físicamente. ¿Yo puedo salvar a alguien físicamente? Sí, pero espiritualmente no. El único que puede salvar a una persona espiritualmente es Jesús. Es el único. En Él hay salvación, en otro no hay salvación. Él es el único. El Nuevo Testamento presenta la salvación principalmente como liberación espiritual del pecado y de la muerte y la posesión de la vida eterna. La dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿qué es? Vida eterna. Ese es el regalo que nos ofrece el Señor como un regalo. Por toda la historia humana, la gente solo se salva por la gracia mediante la fe basada en la obra redentora de Cristo. Siempre fue así. Siempre es lo que dice la Escritura. Somos salvos mediante la fe basada en la obra redentora de Cristo. Y la salvación verdadera resulta en santidad personal y en obras buenas en la tierra y termina en una vida glorificada con Dios en el cielo para siempre. Repito, la salvación verdadera resulta en santidad personal y en obras buenas en la tierra y termina en una vida glorificada con Dios en el cielo. Esa es la salvación. Eso es vivir en la salvación de Dios. Eso es vivir bajo ese manto de la salvación del Señor, bajo su mano que nos tiene agarrado. Eso es vivir bajo la salvación del Señor. Pero veamos la certeza, de acuerdo ahí al versículo 13. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Algunos creen que este versículo es la conclusión de toda la epístola, como que Juan está cerrando todo Primera de Juan con solo este versículo. Y esta es la vida eterna, y esto es lo que ustedes creen. Y acá, hermanos, hay certeza nuevamente, hay certeza. Y el apóstol Juan está dejando en claro lo que escribió, la seguridad. Esto era lo que él había hablado con respecto a la salvación. Ahora está diciendo, ya las pruebas de la salvación de Cristo en ustedes están dadas. Ya no tengo que hablarles más.
Ya ustedes saben esa certeza de la salvación y esa seguridad de la salvación como hijos de Dios. Creemos en el Hijo de Dios, que tenemos vida eterna. Por eso está diciendo el Señor con estas palabras: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Y yo digo hoy, estas cosas, hermanos, le estoy predicando en este día a vosotros que creéis. Porque ustedes ya saben, tienen seguridad, tienen certeza, saben que están con el Señor. Y dice, estas cosas, arranca diciendo eso. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Bueno, lo que él viene hablando acerca de la salvación, de cómo es un hijo de Dios, de cómo es el amor de él, de cómo tenemos que andar en luz y no en tinieblas, de cómo tenemos que abrazar la verdad y no el error, de cómo tenemos que amarnos unos a otros y no odiarnos. Esas son esas cosas que tienen que ver con la salvación. Y hay que resaltar que el apóstol Juan acá les está hablando a creyentes, a los que ya eran creyentes. A los que ya eran creyentes. Él está escribiendo esto y le está hablando a los que conocían la verdad espiritual. Por eso ahí en Juan, en esa misma epístola de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad. ¿Qué quiere decir esto? No les escribo porque son inconversos. Les escribo porque ustedes son cristianos y ustedes creen, sino porque la conocéis, dice, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Cómo vamos a andar en mentira si tenemos que andar en verdad? Está diciendo Juan. Y aunque algunos maestros falsos habían salido de ellos. Noten ahí el versículo 18 de 1 Juan 2. Hijitos, esta es la última hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que es la última hora. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, acá nos abrazamos todos como cristianos, pero eso se va a ir evidenciando con el paso del tiempo. Y llegando al día final, que puede ser, lamentablemente, que no seamos del Señor y que apostatemos de la fe. Sin embargo, la salvación sigue siendo segura. Judas estaba entre nosotros y Judas hizo milagros. Judas vio a Jesús, Judas predicó, Judas fue con la comisión a predicar. Sin embargo, nunca fue de nosotros. Los falsos maestros estaban promoviendo ideas falsas que llegaron a conocerse acá como el gnosticismo, que hoy lo tenemos por todos lados, por todos lados. Y acá ya Juan está diciendo, ojo, cuidado, cuidado. Se han levantado maestros, están tirando el error, los van a arrastrar, negaban la humanidad de Cristo, promovían una espiritualidad más alta, decían que el cuerpo de Cristo no era real, que solo parecía ser físico, entre otras cosas que ellos predicaban. La idea gnóstica de que la materia era mala y de que solo el espíritu era bueno, llegó a la idea de que el cuerpo se debía tratar ásperamente y que el pecado cometido en el cuerpo no tenía relación o efecto con el espíritu de la persona. Imagínense esto, ellos se golpeaban, veían que pecaban y se golpeaban el cuerpo. ¡Pah! ¡Cuerpo maldito! El Señor nos salvó y este cuerpo ahora le pertenece a Cristo y tenemos que someterlo a Cristo, sujetarlo a Cristo, pero no por medio de los golpes, no. Es por medio de una obra que está adentro nuestro y nos va regenerando. Eso es el punto. Noten que dice ahí, ustedes que creen, y lo que está es en un participio presente. Lo que está diciendo ahí es tener fe en Cristo, estar confiados en ese bienestar espiritual, estar confiados en mi bienestar espiritual, estar confiado en Cristo. No es para que se crean
que son cristianos, o no es para que se crean que son mejores que otros, sino que es para que sigamos creyendo en el nombre de Cristo. Yo manifiesto mi salvación en todos los momentos de mi vida. No solo cuando predico, no solo cuando predico acá, predico en las calles, discipulo a una persona, canto en la iglesia. Yo manifiesto esa gracia de la salvación en medio de mis problemas, en medio de mis pruebas, en medio de las tentaciones, en medio del pecado que no puedo dejar. Ahí es donde yo voy a Cristo. Señor, me salvaste, me estás transformando. Seguí poniendo tu mano, Señor. Ayúdame, soy débil. Te necesito. Tenéis vida eterna, dice acá Juan. ¿Cómo tenemos vida eterna? Mediante el pacto de Cristo. Por eso tenemos vida eterna. Por más que digan lo que digan los falsos maestros que se levanten alrededor de ustedes, les decía Juan, tienen que tener la certeza plena de que tienen vida eterna. De que tienen vida eterna. Y otra cosa que dice ahí el versículo 13, y ustedes lo habrán notado. Nosotros tenemos en Cristo confianza. Confiamos en esa gracia. A los destinatarios, Él los denomina vosotros que creéis. Y esta epístola no es un tratado evangelístico, sino que es una carta para cristianos. Es una carta para cristianos. Por eso es bueno leer Primera de Juan para saber si estamos en la fe. Nosotros encontramos acá lo que Juan dijo sobre el conocimiento y ahora encontramos que todo fue escrito para que sepáis que tenemos vida eterna. Para eso se escribió esta carta. La seguridad de la salvación es importante, tan importante que hizo que escribiera toda esta carta girara en torno a la salvación. Toda esta carta nos revela eso. Y esta es la única mención en toda la epístola donde el autor habla de creer en el nombre de Jesús. De creer en el nombre de Jesús. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Él lo escribe acá, lo escribe en este verso. Es decir, lo que están creyendo ustedes es en la totalidad de la persona de Cristo. Yo puedo creer en Cristo para salvación, pero tengo que creer en Cristo, que Él vivió su vida por mí. Y su vida perfecta que Él vivió sin pecado en este mundo, en esa obra de gracia del Señor, no solo me está salvando de la muerte y me está haciendo un tratado de ponerme, yo un injusto, ponerme ahora como justo delante de Dios, sino que Él también en esa vida me la cuenta Dios a mí. La vida perfecta que vivió Dios me la imputa a mí. Y Dios me ve a mí como si fuera Cristo. Y ve que yo camino en este mundo limpiándome del pecado cada vez, pero me ve ya transformado y me ve glorificado. Y esa es certeza. Tenemos que vivir en esa certeza de que el Señor ya nos salvó, que el Señor nos regeneró y que el Señor nos glorificó y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Y tenemos que vivir bajo esa seguridad. La totalidad de la persona de Cristo en todo lo que su nombre significa. Y noten que esta expresión es similar en el capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Lo que está diciendo ahí es que creemos en el nombre de su Hijo Jesucristo, que creemos en Él. Hermanos, la seguridad de la vida eterna constituye la primera certeza cristiana. Y esta es la certeza que tenemos que tener en claro hoy, por lo menos hoy, que podamos salir de este lugar y que el Señor, su Espíritu Santo, nos convenza que tenemos la certeza de que somos sus hijos, que tenemos la certeza de que nadie nos va a arrebatar de su mano, tenemos la certeza que tenemos el tesoro más precioso. Tenemos la certeza de por lo cual nosotros vivimos en este mundo, nacimos y existimos para darle la gloria a Él. Tenemos esta certeza y tenemos que confiar. Mientras que Juan escribió su evangelio para los incrédulos en Juan, él apuntó sí a los incrédulos para que tengan fe, para que tengan vida eterna. Y eso lo dejó bien en claro
cuando escribió su evangelio. Y él escribió esta epístola para dar a los creyentes ahora confianza. Tenemos que tener confianza en el Señor. ¿Confianza de qué? De que poseen la vida eterna. Y la vida eterna, hermanos, es tener la certeza de que tenemos una relación con Jesús, nuestro Salvador. La vida está en el Hijo. Y si tenemos al Hijo, ¿qué tenemos? La vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tenemos al Hijo, no tenemos la vida. Y esta es la certeza que tenemos que tener sus hijos. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puede creer que la tiene. Vamos a ponerlo en los términos que hoy se usan mundanamente y falazmente. Se autopercibe cristiano. Yo me autopercibo hijo de Dios. No importa lo que te autopercibas. Si tu vida no demuestra que sos un hijo de Dios, no hay frutos por ningún lado, entonces es dudoso que seas nacido de nuevo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Puede creer que la tiene, pero no la tiene. Está muerto lejos de Dios, haciendo lo que Satanás, su padre, le dice que tiene que hacer. Está preso, está cautivo, no puede escaparse, a menos que Dios le libere. A menos que Dios le libere. ¿Por medio de quién? Por medio del Hijo. Por ese sacrificio en la cruz, que cargó nuestros pecados, justificándonos delante de Dios, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. Todos los que estamos acá, aún los niños que ya se han retirado, pero todos, la vida eterna es porque un día nos vamos a morir. Un día nos vamos a morir. ¿Todos estamos conscientes de eso? Nos vamos a morir. Un día ya no vamos a estar más. ¿Cuándo? No sé, hermanos. Hoy, tal vez, sea tu último día. Estamos tan seguros, tenemos tanta certeza de que vamos a vivir y no nos va a pasar nada. Error, nos engañamos a nosotros mismos. Un día vas a morir. Y puede ser hoy o puede ser mañana. El viernes me levanté con la noticia de que un gran amigo, un gran creyente, que estaba conociendo a Cristo, que quería predicar, con 37 años murió de un cáncer fulminante. Partió a la presencia del Señor. Se adelantó en la carrera. Pero noten qué frágil que es nuestra vida. La certeza es de que un día nos vamos a morir. Y por eso está la vida eterna. Por eso predicamos la vida eterna. Porque después de esto comienza tu verdadera vida. Esto ahora es humo, es vapor que se va. Esto que estás viviendo ahora es pasajero, no es nada. Tu verdadera vida comienza después que seas pinchado por ese aguijón. Y ahí, lo creas o no, te hayas sentenciado a muerte. Estamos todos sentenciados a muerte por el curso natural de la vida. La sentencia ya está en nosotros. El curso natural de la vida dice que nos vamos a morir. Pero podés conocer a Cristo, que vino a revelarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, si el Señor está llamando, escoger hoy, seguir a Cristo o seguir un camino de muerte. ¿Y cómo vamos a vivir de acuerdo a eso? Yo quiero vivir, hermanos, de acuerdo a la vida eterna. Vivir pensando que todo lo que me sucede hoy no es comparado con la gloria que ha de manifestarse después, que verdaderamente ahí va a ser mi verdadera vida. No esto de acá, esto es pasajero. Sin embargo, si estamos en Cristo, alegrémonos por la certeza de la salvación, porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo y se nos ha dado una gracia más grande que nuestro pecado. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor, tu misericordia y tu bondad, Señor. Ayúdanos a vivir de acuerdo a esta verdad que hemos escuchado en tu palabra. Gracias por la salvación. Gracias por el evangelio que llegó a nuestra vida. Señor, que nos aliente cada día tu salvación.
Gracias porque estamos de tu mano y nadie nos puede arrebatar. Gracias por esta seguridad que nos das, que proviene de ti, Señor. Ayúdanos en medio de la desconfianza, de la falta de fe. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.